Podrías estar siendo atacado ahora mismo y ni siquiera darte cuenta. Hay pecados que hacen mucho más que manchar tu conciencia. Abren puertas reales para que fuerzas demoníacas entren en tu vida, esclavicen tu mente y destruyan todo lo que te rodea. Y lo peor, es posible que ya estés atrapado en esta trampa sin saberlo. ¿Crees que es exagerado? Entonces, responda rápidamente. ¿Por qué muchas personas que cometen pecados sexuales sienten un vacío que nunca se llena? ¿Por qué se enfrentan a ciclos repetitivos de culpa, adicción e insatisfacción? ¿Por qué tantas vidas comienzan a desmoronarse después de ceder ante ciertos deseos? La respuesta es más oscura de lo que piensas. Lo que el mundo llama placer, la Biblia lo llama un resquicio para el enemigo. Satanás usa estos pecados para atrapar almas, arruinar familias y alejarte de tu propósito. Y lo más aterrador, cuanto más cedes, más poder gana él sobre ti. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cuáles son los pecados más peligrosos que sirven como puerta de entrada para que el diablo actúe en tu vida? Y lo más importante, ¿existe alguna manera de liberarse antes de que sea demasiado tarde? En el vídeo de hoy voy a revelar todo lo que no quieren que sepas. Quédate hasta el final, porque podría salvar tu alma. Algo está sucediendo en el mundo espiritual de lo que pocos se dan cuenta. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué se promueven, alientan y normalizan tanto los pecados sexuales? ¿Por qué la pornografía está a solo un clic de distancia? Las trampas se han convertido en algo común y la promiscuidad se considera libertad. Esto no es una coincidencia. Hay un sistema invisible trabajando detrás de escena, y la verdad es más oscura de lo que imaginas. Desde el comienzo de la humanidad, Satanás ha utilizado la sexualidad como arma para atrapar almas y alejarlas de Dios. No es de extrañar que uno de los primeros grandes actos de corrupción en la Biblia estuviera relacionado con la depravación sexual. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, la tierra se llenó de perversión y el juicio vino con el diluvio. Lo que ocurrió entonces todavía sucede hoy, pero de una manera más sofisticada y disfrazada. La pornografía, el adulterio, la fornicación y la prostitución son más que actos físicos, son rituales inconscientes de entrega espiritual. Cada vez que alguien comete estos pecados, está firmando un pacto silencioso que permite que las fuerzas del mal accedan a su vida. Lo que nadie te dice es que los pecados sexuales no son solo fallas morales o lapsos de comportamiento. Son herramientas de encarcelamiento. Cuando te entregas a ellos, tu alma comienza a ser moldeada por algo que no puedes ver, pero que está ahí, actuando detrás de escena en tu mente. ¿Has notado cómo quienes emprenden este camino sienten cada vez más la necesidad de continuar? Como si fuera una adicción que nunca se satisface. Esto no es una coincidencia, es una estrategia espiritual. El deseo incontrolable, la compulsión y la falta de autocontrol son síntomas claros de una influencia mayor. Y una vez abierta esa puerta, cerrarla se convierte en un desafío brutal. La sociedad predica que la sexualidad debe explorarse sin culpa, pero lo que no te dicen es que esa supuesta libertad tiene un precio. Lo que comienza como placer se convierte en prisión. Los demonios que se alimentan de la lujuria no solo quieren hacerte pecar, sino que quieren mantenerte como rehén de ese pecado. Quieren que normalices lo que está destruyendo tu alma para que nunca busques la liberación. Porque cuanto más tiempo permanezcas en este ciclo, más difícil será salir de él. Mucha gente se da cuenta de esto demasiado tarde. Sienten un vacío constante, una inquietud que no desaparece, una sensación de que algo anda mal, pero no logran identificar qué es.
Esto sucede porque cuando te involucras en pecado sexual, no solo estás cumpliendo deseos, sino que te estás conectando espiritualmente con algo que no puedes ver. Y esta conexión tiene consecuencias: ansiedad, depresión, insomnio, pesadillas recurrentes, pensamientos destructivos y un inexplicable sentimiento de opresión. Y la peor parte, cuanto más profundizas, más difícil es ver la verdad. Por eso la Biblia advierte tanto sobre estos pecados. No se trata de reglas obsoletas o prohibiciones sin sentido. Se trata de protección espiritual. Dios sabe lo que sucede en el mundo invisible cuando una persona cede a estas tentaciones, pero la mayoría ignora esta advertencia. El diablo no necesita aparecer con cuernos y una horca para arruinar tu vida. Solo necesita convencerte de que estos pecados no tienen consecuencias, y cuando crees esta mentira, ya has caído en la trampa. Lo que pocos entienden es que hay una guerra espiritual en marcha, y el principal campo de batalla es tu mente. Si el enemigo puede controlarte a través del deseo, puede mantenerte alejado de Dios sin que te des cuenta. Por eso tantos hombres y mujeres que viven en estos pecados sienten una enorme dificultad para buscar a Dios, para orar, para conectarse espiritualmente. Algo los detiene, algo los distrae, algo los mantiene estancados. Y esto no es una mera coincidencia. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuáles son los pecados sexuales más peligrosos, los que más utiliza el diablo para aprisionar vidas? En los próximos minutos descubrirás qué son estas trampas y por qué tanta gente cae en ellas sin darse cuenta. Y si ya está involucrado en alguno de ellos, necesitas saber qué está en juego antes de que sea demasiado tarde. ¿Crees que tienes control sobre lo que ves? ¿O hay algo más grande que mueve las cadenas detrás de escena? La pornografía no es solo un entretenimiento inofensivo o un hábito común. Es una trampa espiritual, cuidadosamente planeada para destruir tu vida sin que tú lo sepas. Y lo peor, millones de personas caen cada día en esta trampa sin tener idea del precio que están pagando. La pornografía esclaviza de una manera única. A diferencia de otros pecados que requieren acción, este se infiltra silenciosamente en la mente, transformando los deseos naturales en dependencia. Cambia tu forma de ver el mundo, distorsiona tu percepción del sexo y la intimidad y te coloca en un círculo vicioso de placer momentáneo seguido de culpa y vacío. Pero lo que casi nadie entiende es que, en el mundo espiritual, este hábito abre puertas a poderosas influencias demoníacas. Cuando consumes pornografía, no estás simplemente viendo un video, sino que te estás conectando a un sistema de inmoralidad controlado por fuerzas del mal. Y los efectos de esta conexión son devastadores. Primero, la pornografía erosiona tu capacidad de relacionarte de manera saludable. Tu mente empieza a asociar el placer con la fantasía, lo prohibido, lo artificial. De repente, lo real ya no es suficiente. Tu cónyuge ya no te atrae de la misma manera. El deseo de experiencias más intensas crece, llevándote a contenidos cada vez más extremos. Esta escalada nociva para la salud no ocurre por casualidad. Es el mecanismo perfecto para mantenerte estancado, y cuanto más te hundes, más difícil resulta salir. Además, la pornografía destruye tu fuerza espiritual. Tienes dificultades para orar. Sientes un peso invisible sobre tu vida. Notas que tu mente está constantemente llena de pensamientos que no puedes controlar. Esto no es una coincidencia. La pornografía alimenta espíritus de lujuria y perversión. Y estos espíritus no solo quieren hacerte ver vídeos, sino que quieren apoderarse de tu mente, tu tiempo y tu energía.
Es por eso que muchos de los que luchan contra esta adicción sienten una enorme barrera espiritual al intentar acercarse a Dios. Algo parece atraerlos hacia atrás. Algo les impide sentir la presencia divina. Esto se debe a que la pornografía no es solo un problema moral, sino una prisión espiritual. Y la pregunta que pocos se hacen es: ¿quién está detrás de este sistema? La industria del porno es una de las más rentables del mundo y genera miles de millones de dólares cada año. Pero más que dinero, lo que está en juego es la destrucción de las almas. Cada clic fortalece una red que no solo explota y degrada a las personas, sino que también difunde la corrupción espiritual a gran escala. ¿Alguna vez has notado cómo todo lo que te rodea parece empujarte hacia esto? ¿Cómo parecen los algoritmos saber exactamente qué te atrae? ¿Cómo normaliza y fomenta la cultura pop el consumo de pornografía como algo moderno y saludable? Esto no es un accidente, es un proyecto que tiene un único objetivo: mantenerte alejado de Dios y atraparte en un ciclo del que pocos pueden escapar. Pero esta es la verdad. La pornografía no es un problema inofensivo, no es simplemente un mal hábito. Es una cadena, un lazo atado alrededor de tu cuello que te aleja de la vida que Dios tiene para ti. Y cuanto más permitas que esto sea parte de tu vida, más fuerte será esta prisión. Si llegaste hasta aquí en este video, comenta: quiero liberarme. Sigamos con la siguiente parte, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a la verdad aún más. El adulterio no es solo una traición conyugal, es una traición espiritual con consecuencias que van mucho más allá de lo que el ojo puede ver. Muchos piensan que engañar a su cónyuge es solo un error moral, algo que se puede resolver pidiendo perdón o intentando reconstruir la relación. Pero lo que pocos entienden es que el adulterio no solo destruye los vínculos humanos, sino que también rompe un pacto sagrado ante Dios, abriendo puertas para que las fuerzas del mal actúen libremente en la vida de la persona que comete este pecado. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha establecido el matrimonio como un pacto, no solo entre marido y mujer, sino entre la pareja y Él. El matrimonio es un campo de protección espiritual, donde la fidelidad genera bendiciones y seguridad. Pero cuando este pacto se rompe, esta protección también se destruye. Es como abrir una brecha en un muro de defensa, permitiendo que los enemigos entren y causen estragos. Y los enemigos que se aprovechan de este vacío legal no son solo emocionales o psicológicos, son espirituales. Quienes cometen adulterio suelen experimentar un deterioro en varias áreas de su vida. Y esto no sucede por casualidad. Pueden empezar a surgir problemas económicos, enfermedades repentinas, trastornos emocionales, inestabilidad laboral e incluso tragedias inexplicables. Esto ocurre porque, al hacer trampa, la persona sale del círculo de protección divina y da legalidad para que espíritus de destrucción, confusión y división entren en su vida. El enemigo sabe que el adulterio no solo daña a dos personas, daña a familias enteras, a generaciones futuras y afecta profundamente a la sociedad. Además, el adulterio genera un efecto dominó de destrucción. No solo destruye la confianza, sino que también afecta la autoestima de quienes han sido traicionados, lo que genera un trauma profundo que puede durar años o incluso toda la vida. Los niños que crecen en hogares marcados por la traición suelen cargar con inseguridades, miedos y una visión distorsionada del amor y el compromiso. Y como el pecado nunca viene solo, la traición a menudo se desarrolla en una red de mentiras, manipulaciones y nuevos pecados para ocultar la verdad. Pero hay algo aún más profundo detrás del adulterio.
Este pecado crea vínculos espirituales con la persona con quien se cometió la traición. Cada acto de intimidad genera una conexión invisible que puede convertirse en una prisión espiritual. Esto explica por qué muchos adúlteros sienten una atracción inexplicable e incontrolable hacia la persona con la que engañaron, aunque saben que les está destruyendo la vida. Estos lazos del alma debilitan la fuerza de voluntad, haciendo casi imposible romper con el pecado. El adulterio también crea espacio para un espíritu de insatisfacción crónica. Muchos de los que caen en esta trampa descubren que, incluso después de la traición, nunca podrán sentir plenitud. El placer es fugaz, pero el vacío que viene después es profundo. La búsqueda de algo nuevo y apasionante se convierte en un ciclo interminable, donde nada parece suficiente. Esto sucede porque el adulterio no solo daña el matrimonio, daña el alma misma. Y si crees que puedes mantener este pecado en secreto, debes saber que en el mundo espiritual nada está oculto. El adulterio atrae espíritus de acusación y tormento. Por eso muchas personas que hacen trampa viven en constante paranoia, miedo a ser descubiertos, insomnio, ataques de ansiedad e incluso ataques de pánico. Llevan una carga espiritual invisible que los atormenta, incluso cuando intentan continuar con sus vidas con normalidad. El adulterio no es solo un error, es un pacto con la destrucción. Y quien se involucra con él no solo arriesga su matrimonio, sino toda su vida espiritual. La sociedad actual ha normalizado el sexo prematrimonial, tratándolo como algo natural, una simple expresión de deseo o amor. Pero lo que muchos ignoran es que esta práctica tiene consecuencias espirituales devastadoras. El sexo no es solo un acto físico, es una alianza, una conexión profunda entre dos personas que va mucho más allá de la carne. Cuando alguien se involucra sexualmente antes del matrimonio, está firmando un contrato invisible que puede traer opresión, confusión emocional y cadenas espirituales difíciles de romper. Desde el principio, Dios estableció la intimidad sexual como algo sagrado, reservado al matrimonio. No se trataba de una imposición sin sentido, sino de una protección. El sexo crea lazos del alma, conexiones espirituales que unen a dos personas de maneras que no siempre se pueden deshacer fácilmente. Cada vez que alguien se compromete en una relación fuera de la alianza matrimonial, está formando vínculos que pueden tener consecuencias ocultas. Muchas personas que han tenido varias parejas afirman que, incluso después de años, todavía sienten una conexión inexplicable con determinadas personas del pasado. Esto sucede porque el sexo prematrimonial abre puertas en el mundo espiritual, permitiendo que las fuerzas del mal accedan a la vida de una persona. Estas conexiones invisibles pueden manifestarse de diferentes maneras. Relaciones tóxicas que parecen imposibles de romper, sensación constante de vacío e insatisfacción, dificultades para comprometerse con alguien de forma sana e incluso bloqueos emocionales y espirituales. Muchas personas que se han involucrado en la promiscuidad sufren ataques nocturnos, pesadillas recurrentes y una sensación de perturbación que no pueden explicar. Esto no es una coincidencia, es el resultado directo de las puertas espirituales que se han abierto. Además, la fornicación fortalece un espíritu de impureza que puede conducir a una espiral de pecado aún mayor. Quien comienza con pequeños deslices puede terminar atrapado en ciclos de perversión, aumentando cada vez más el grado de depravación. La necesidad de buscar más placer y novedad se vuelve insaciable, ya que el pecado nunca se satisface con poco. Lo que antes parecía malo se vuelve normal y la persona pierde sensibilidad hacia lo santo.
Y no podemos olvidar las consecuencias emocionales y psicológicas. Las relaciones sexuales prematrimoniales suelen crear vínculos de dependencia que no se basan en el amor verdadero, sino en el deseo y la necesidad. Cuando una relación termina, el dolor emocional es mucho mayor, pues no se trataba solo de un vínculo superficial, sino de algo más profundo. El corazón se fragmenta y la persona lleva marcas invisibles que pueden afectar sus relaciones futuras. Hay muchas parejas que intentan construir un matrimonio sólido, pero enfrentan dificultades porque todavía están conectados espiritualmente con personas del pasado. El enemigo sabe que la fornicación debilita espiritualmente a la persona, haciéndola más vulnerable a sus avances. Quienes viven en este pecado tienden a tener dificultades en su vida de oración, en la lectura de la Biblia y en la búsqueda de la santidad. La culpa, la vergüenza y el peso del error crean una barrera entre la persona y Dios, haciendo que se aleje cada vez más de su presencia. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Un ejército de personas espiritualmente débiles, sin discernimiento y sin fuerzas para resistir sus trampas. Si llegaste hasta aquí en este video, comenta. Alianza espiritual. La prostitución es uno de los pecados más antiguos de la humanidad, pero pocos comprenden sus implicaciones espirituales más profundas. Mucho más allá del comercio de cuerpos, la prostitución siempre ha estado vinculada a rituales paganos, sacrificios espirituales y el culto a entidades malignas. Desde tiempos bíblicos, los templos dedicados a dioses falsos utilizaban la prostitución como forma de adoración, sabiendo que el sexo ilícito crea conexiones espirituales que drenan el alma y fortalecen las fuerzas demoníacas. Lo que en la visión moderna parece simplemente un servicio o un trabajo como cualquier otro, en realidad es un canal directo para la degradación espiritual. La prostitución no implica solo el acto físico, sino también la comercialización de la propia dignidad. El cuerpo, que debería ser templo del Espíritu Santo, se convierte en moneda de cambio, reduciendo la identidad de la persona a objeto de deseo. Esta práctica no solo esclaviza a quienes la practican, sino que también ata espiritualmente a quienes la consumen. Quien se involucra en la prostitución, ya sea pagando o vendiendo, está firmando un pacto invisible que puede traer maldiciones a su vida. Muchos hombres que frecuentan prostíbulos o se involucran en este tipo de pecado comienzan a enfrentar inexplicables problemas económicos, enfermedades, insatisfacciones constantes y hasta crisis en su matrimonio, pues han abierto una enorme brecha en el mundo espiritual. Y lo más impactante, existe un fuerte vínculo entre la prostitución y los rituales satánicos. Muchos no lo saben, pero la sangre derramada en este ambiente, ya sea mediante violencia, abortos forzados o sacrificios, alimenta directamente fuerzas espirituales malignas. Existen redes de explotación sexual que no solo venden cuerpos, sino que también realizan pactos y rituales ocultistas para atraer riqueza y poder. Esto ha sucedido desde la antigüedad, cuando los grandes imperios utilizaban la prostitución como parte de sus cultos religiosos. La energía generada por estas prácticas fortalece la actividad demoníaca en territorios enteros, aprisionando ciudades y naciones en la perversión y la idolatría. El impacto espiritual de la prostitución no se limita a quienes están directamente involucrados, quienes consumen pornografía que explota la prostitución, quienes defienden o normalizan este pecado, también se vuelven cómplices de un sistema que destruye vidas y alimenta fuerzas demoníacas. El pecado sexual, en cualquier forma, siempre tiene consecuencias invisibles, y la prostitución es uno de los niveles más profundos de esta degradación. Muchos de los que entran en este entorno
sienten que nunca podrán salir, como si estuvieran siendo absorbidos por una fuerza mayor. Esto sucede porque el enemigo atrapa a estas almas en una red de destrucción, convirtiéndolas en esclavas de un ciclo que parece imposible de romper. El engaño del diablo es hacer parecer que la prostitución es solo una transacción, algo sin mayores consecuencias que el dinero. Pero la verdad es que cada participación en este pecado refuerza la influencia demoníaca en la vida de la persona. Quienes se involucran repetidamente pueden notar cambios en su mente, su comportamiento e incluso su destino. La prostitución endurece el corazón, mata la sensibilidad espiritual y convierte el placer momentáneo en un abismo sin fin. Y este es exactamente el plan del enemigo: alejar a las personas de la presencia de Dios, haciéndoles creer que no hay vuelta atrás. La prisión espiritual de los pecados sexuales es una de las más difíciles de romper, porque no es solo un mal hábito o una debilidad de la carne, sino un vínculo invisible que ata el alma e impide a la persona experimentar la verdadera libertad. El pecado sexual no solo contamina el cuerpo, sino que también corroe la mente y el espíritu, convirtiendo a la persona en esclava de deseos que nunca son plenamente satisfechos. Muchos viven en este círculo vicioso sin darse cuenta de que están encadenados espiritualmente, viviendo bajo una opresión constante y sintiendo un vacío que nada en este mundo puede llenar. El primer paso para liberarse de esta atadura es reconocer que hay un problema. Mientras una persona siga justificando sus pecados, intentando normalizar conductas que la Biblia claramente condena, nada cambiará. El enemigo quiere que la persona crea que el pecado no es tan grave, que todos lo cometen, que Dios entiende, pero esta es una de las mayores mentiras espirituales. El arrepentimiento genuino solo ocurre cuando uno es plenamente consciente del daño que causa el pecado, no solo a nivel físico y emocional, sino principalmente a nivel espiritual. Después del reconocimiento viene la confesión. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Pero esta confesión no puede ser solo superficial. No basta con decir perdóname sin un verdadero cambio de actitud. La verdadera confesión implica una decisión radical de abandonar el pecado y cortar todas las conexiones que lo alimentan. Esto puede significar alejarse de personas que alientan la impureza, bloquear el acceso a contenidos inmorales, cambiar hábitos y buscar una nueva rutina que fortalezca la espiritualidad. La liberación también requiere renuncia. Muchos quieren liberarse de las consecuencias del pecado, pero no están dispuestos a renunciar al placer momentáneo que éste les proporciona. Pero mientras exista un deseo oculto de mantener estas prácticas, la liberación nunca será completa. La renuncia significa entregar totalmente este aspecto de la vida a Dios, reconociendo que solo Él puede llenar el vacío que el pecado intentó llenar. Esta rendición debe ser diaria, ya que el enemigo siempre intentará arrastrar a la persona nuevamente a la antigua esclavitud. Además, es fundamental buscar ayuda espiritual. El diablo quiere que la gente luche sola, para que se sienta débil y se rinda en el camino. Pero Dios creó la comunión precisamente para que podamos fortalecernos unos a otros. Buscar consejo, estar rodeado de personas que comparten los mismos valores y llevar una intensa vida de oración son factores determinantes para mantenerse fuerte. Muchas veces hay pactos espirituales inconscientes que es necesario romper, y esto solo sucede a través de la oración y el ayuno. El diablo odia cuando alguien decide liberarse, y por eso intentará por todos los medios crear barreras, traer
pensamientos de culpa, hacer creer a la persona que no hay otro camino. Pero la verdad es que la misericordia de Dios siempre está disponible para quienes lo buscan sinceramente. El momento de actuar es ahora, antes de que las consecuencias espirituales se vuelvan aún más profundas y difíciles de revertir. Los pecados sexuales no son solo errores momentáneos o deslices insignificantes. Llevan un peso espiritual que puede comprometer toda tu vida, tu conexión con Dios e incluso tu eternidad. El enemigo lo sabe y por eso invierte tanto en la perversión de la sexualidad, creando trampas aparentemente inofensivas que en el fondo son puertas abiertas a la opresión y la destrucción. Pero ahora sabes la verdad y sabes que hay un camino hacia la liberación. La decisión está en tus manos. Permanecer atrapado en este ciclo o enfrentar los ataques del diablo. Si este contenido te abrió los ojos a algo de lo que aún no te habías dado cuenta, no ignores esta advertencia. Dios quiere restaurar tu vida y darte una nueva historia, pero esta transformación comienza con tu decisión de alejarte de lo que te aleja de Él. Entonces, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Aquí encontrarás más contenido como este, que revela las estrategias del enemigo y te enseña cómo protegerte espiritualmente. Activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje que pueda ser crucial para tu caminar con Dios. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas trampas espirituales crees que aprisiona más a la gente en estos días? Deja tu comentario a continuación, porque tu experiencia y opinión pueden ayudar a otros a ver la verdad. El diablo trabaja en silencio, con sutileza, pero cuando exponemos sus estrategias, quebrantamos su poder sobre nuestras vidas. Tu participación es fundamental para que este mensaje llegue aún a más personas que necesitan este despertar espiritual. Y si quieres entender aún más sobre cómo el diablo usa el pecado para alejarte de Dios, mira ahora este otro video. Cuidado, el diablo prefiere que cometan este pecado para mantenerlos alejados de Dios. En él, revelo cómo el enemigo te atrapa furtivamente en hábitos destructivos sin que te des cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los pecados que más quiere el diablo que cometas? La respuesta puede sorprenderte y cambiar tu vida espiritual para siempre.